Existe una maldición financiera que ha perseguido a tu familia por generaciones. Y hoy vas a descubrir cómo Abraham rompió esa misma maldición en tan solo 24 horas. Kathryn Kuhlman, una autoridad espiritual, encontró este protocolo oculto en los manuscritos más antiguos. Un secreto que ella jamás quiso revelar públicamente, pero antes de morir, lo susurró a alguien. Esa persona me lo contó. Y ahora, yo te lo voy a contar a ti. ¿Te has dado cuenta? No importa cuánto te esfuerces, el dinero siempre se escapa, como agua entre las manos. Tu familia carga con este mismo patrón desde hace décadas. Tus padres lucharon con el dinero, tus abuelos también, y tú estás repitiendo el ciclo. Esto no es coincidencia, es una maldición ancestral activa. Pero Abraham descubrió algo, un protocolo específico. En 24 horas pasó de ser un nómada sin tierra al hombre más próspero de su época. La Biblia no detalla el proceso, pero Kathryn Kuhlman sí lo encontró. Ella estaba orando en Jerusalén en 1962, sola en una cueva donde Abraham había orado. De repente sintió una presencia. Una voz comenzó a dictar, palabra por palabra, el protocolo exacto que Abraham usó. Kathryn lo probó primero en sí misma. En 24 horas, recibió la mayor oferta de su carrera. Después lo probó con 10 personas cercanas. Todas tuvieron cambios financieros en un día, pero ella quedó asustada con el poder de lo que había descubierto. Lo guardó en secreto por años. Voy a explicarte cómo funciona, pero primero necesito que entiendas algo. La pobreza no es falta de dinero, es una fuerza espiritual, una entidad que se alimenta de tu energía vital. Mientras más luchas contra ella, más fuerte se vuelve. Abraham se dio cuenta de esto cuando aún se llamaba Abram. Él trabajaba duro, planeaba, ahorraba, pero la prosperidad siempre escapaba. Hasta el día en que Dios cambió su nombre y le reveló el protocolo. El protocolo tiene 3 fases. La primera fase rompe la maldición. La segunda activa la bendición. La tercera sella la prosperidad para siempre. Todo en 24 horas. Pero hay un detalle que Kathryn descubrió. Tiene que hacerse en un orden específico y en horarios específicos. Si inviertes el orden o fallas en el tiempo, no funciona. Déjame contarte sobre Luisa, una mujer que conocí en 2020. Había perdido su empleo. Tenía 3 meses de renta atrasada, a punto de ser desalojada. Le enseñé el protocolo un martes a las 6 de la tarde. El miércoles a las 6 de la tarde me llamó llorando. Había recibido una propuesta de trabajo con un salario 3 veces mayor. Una empresa que ni siquiera sabía que ella existía la había contactado. Ricardo, empresario en bancarrota, debía 200,000 pesos. Aplicó el protocolo un viernes por la noche. El sábado por la noche recibió una propuesta para vender una patente que había registrado años atrás. Exactamente 250,000 pesos. ¿Coincidencia? Imposible. El protocolo funciona porque manipula leyes espirituales que la mayoría de las personas desconocen. Abraham conocía estas leyes. Por eso Dios lo escogió para ser padre de una nación próspera. No fue por casualidad. Ahora presta atención. Voy a revelar la primera fase del protocolo. Pero hay una condición. Necesitas aplicarlo hoy mismo. Si lo dejas para mañana, la ventana se cierra, la energía espiritual cambia y tendrás que esperar un ciclo lunar completo. La primera fase se llama ruptura del pacto ancestral. Toda familia tiene pactos espirituales, acuerdos que fueron hechos por antepasados. En la mayoría de los casos, pactos de supervivencia. Acepto poco para no perder todo. Prefiero la seguridad a la abundancia. El dinero es peligroso. Estos pactos crean ataduras energéticas, como cadenas invisibles que impiden el flujo de la prosperidad. Abraham tenía las mismas cadenas hasta que descubrió cómo romperlas. Kathryn encontró la oración exacta en los manuscritos, pero no es cualquier oración. Es una declaración de guerra espiritual contra principados
y potestades que controlan el dinero en la región donde vives. Cuando Abraham hizo esta declaración, la Biblia dice que salió de su tierra, pero en el texto original en hebreo significa fue arrancado de su prisión espiritual. Él rompió pactos que ni siquiera sabía que existían. Tú vas a hacer lo mismo. Pero primero, necesito enseñarte a identificar si estás bajo una maldición financiera. Hay señales específicas. Si tienes al menos 3 de estas señales, la maldición está activa en tu vida. Primer señal: dinero que desaparece sin explicación. Cuentas cuánto tienes y al día siguiente falta. Gastos que no puedes rastrear, como si el dinero se evaporara. Segundo señal: oportunidades que desaparecen a última hora. Estás a punto de cerrar un negocio y algo siempre sucede. La persona cambia de opinión. Surge un imprevisto. El tiempo nunca es el correcto. Tercer señal: sabotaje interno. Tú mismo boicoteas tus oportunidades. Pierdes plazos importantes. Olvidas llamadas cruciales. Actúas de manera autodestructiva sin entender por qué. Cuarto señal: patrón familiar repetitivo. Todos en tu familia tienen problemas similares con el dinero, independientemente del esfuerzo o la educación, como si existiera un techo invisible que nadie puede superar. Quinto señal: cansancio constante cuando piensas en dinero. Solo de imaginar las cuentas por pagar te sientes exhausto. Evitas mirar extractos. Pospones decisiones financieras. La energía se desvanece cuando el tema es dinero. Si reconociste al menos 3 señales, la maldición está activa. Pero no te desesperes. Abraham tenía las 5 señales y las rompió en 24 horas. Ahora voy a enseñarte la primera parte del protocolo: la ruptura del pacto ancestral. ¿Pero recuerdas lo que te dije? Tiene que hacerse hoy. Si lo pospones, la ventana se cierra. Primera cosa: elige un horario entre las 6 de la tarde y la medianoche. Prefiere horarios impares: 7 de la noche, 9 de la noche, 11 de la noche. En esos horarios la barrera espiritual está más débil. Segunda cosa: quédate solo. Ni siquiera tu mascota puede estar en el ambiente. La energía no puede ser dispersada. Apaga tu celular. Desconecta el Wi-Fi. Vas a entrar en una dimensión espiritual. Cualquier interferencia rompe el proceso. Tercer cosa: enciende una vela blanca. No es misticismo, es física cuántica. La llama crea un campo electromagnético que facilita el acceso a las dimensiones superiores. Abraham siempre encendía fuego antes de orar. Ahora sabes por qué. Cuarta cosa: toma una moneda, cualquier moneda. Sosténla en tu mano izquierda. La mano izquierda está conectada al lado derecho del cerebro, el lado de la intuición y la conexión espiritual. La moneda representa tu relación actual con el dinero. Ahora viene la parte crucial. Vas a hablar en voz alta. No puede ser susurrado. No puede ser mental. Tiene que salir sonido de tu boca. Las palabras crean una frecuencia vibratoria, y es la frecuencia la que rompe los pactos. Esta es la declaración que Abraham hizo. Catherine la transcribió palabra por palabra. Yo, di tu nombre completo, declaro la guerra contra todo pacto de pobreza hecho por mis antepasados. Rompo toda alianza con la escasez que ha sido sellada en la sangre de generaciones pasadas. Anulo todo acuerdo que ha limitado la prosperidad de mi linaje. Pausa de 10 segundos. Siente la energía cambiando. Por el poder del nombre de Jesús, me desligo de toda maldición económica que ha venido a través de mi línea paterna y materna. Corto toda conexión espiritual con la pobreza. Incinero todo contrato que me mantiene atado a la limitación. Pausa. Puedes sentir algo cambiando en el ambiente. Ahora, la parte final de la primera fase. Decreto que, a partir de este momento, la prosperidad de Abraham es mi prosperidad. La bendición que estaba sobre él, ahora está sobre mí. Entro en el linaje espiritual de los prósperos, sellado en el nombre de Jesús. Sopla la vela. Guarda la moneda en tu cartera. La primera fase está completa. Pero atención,
Sentirás resistencia en las próximas horas, sueños extraños, pensamientos negativos sobre el dinero, ganas de renunciar. Es normal. La maldición está luchando para mantenerse activa. Ignóralo. Persevera, porque ahora viene la segunda fase, la activación de la bendición. Es en esta fase donde el protocolo de Abraham realmente muestra su poder. Es cuando la prosperidad comienza a manifestarse físicamente. Catherine descubrió que Abraham no se detuvo en romper la maldición. Él hizo algo más, algo que activó una fuerza prospectiva tan poderosa que Dios tuvo que cambiar su nombre, de Abram a Abraham, padre de multitudes. Pero hay un secreto en esta segunda fase, un detalle que pocos conocen. Tiene que ver con lo que Abraham hizo entre la medianoche y el amanecer, algo que la Biblia solo sugiere, pero que Catherine encontró en los manuscritos. Él conversó con una entidad espiritual específica. No fue con Dios directamente, fue con el ángel responsable de la prosperidad material, e hizo un acuerdo, un nuevo pacto. Esta vez, un pacto de abundancia. Ese ángel tiene un nombre y un protocolo específico para ser contactado. Abraham lo sabía, por eso prosperó tan rápidamente. No fue suerte, fue estrategia espiritual. ¿Estás listo para descubrir cómo hacer este contacto? La segunda fase debe hacerse entre la medianoche y las 3 de la mañana. Es en este horario cuando el velo entre dimensiones se vuelve más delgado. El acceso a los reinos espirituales se facilita. Abraham siempre oraba en la madrugada. Ahora entiendes el porqué. Pero hay una preparación específica. No puedes hacerlo de cualquier manera. El ángel de la prosperidad solo responde a quien está vibrationally aligned, en sintonía vibratoria. Si estás en una frecuencia baja, él no aparece. ¿Cómo elevar tu frecuencia? Catherine descubrió 3 métodos que Abraham utilizaba. Son simples pero eficaces. Si saltas alguno, el protocolo no funciona. Primer método: ayuno de 4 horas antes de la activación. Nada de comida, solo agua. El estómago vacío facilita la conexión espiritual. El cuerpo no gasta energía digestiva. Toda la energía está disponible para el proceso. Segundo método: baño con sal gruesa a las 11 de la noche. La sal elimina las cargas energéticas negativas acumuladas durante el día. Necesitas estar energéticamente limpio para el contacto. Deja que la sal actúe durante 10 minutos. Después, enjuágate con agua fría. Tercer método: escucha el silencio durante 20 minutos. Siéntate en una posición cómoda. Cierra los ojos. No medites. No ores. Simplemente escucha el silencio. Tu mente querrá pensar. Ignóralo. Enfócate solo en el silencio entre los pensamientos. Después de esta preparación, estarás listo para la activación. Pero déjame contarte algo que Catherine nunca reveló públicamente. Ella probó el protocolo con varias personas antes de decidir mantenerlo en secreto. Una de ellas era un empresario en bancarrota de Detroit. Lo llamaré Miguel. Miguel debía más de $1 millón. Estaba a punto de declararse en bancarrota. Familia destruida. Matrimonio a punto de terminar. Estaba desesperado. Catherine decidió enseñarle como último recurso. Miguel hizo la primera fase un lunes. El martes comenzó la segunda fase. Siguió el protocolo exactamente como Catherine le enseñó. Entre la medianoche y las 3 de la mañana, hizo contacto con el ángel de la prosperidad. El miércoles por la mañana sonó el teléfono. Era un abogado de Nueva York, un pariente lejano que Miguel ni siquiera conocía. Había muerto y le había dejado una herencia de $2 millones. ¿Para él? ¿Coincidencia? Catherine sabía que no. Miguel pagó todas sus deudas. Reconstruyó su empresa. Hoy es multimillonario. Pero Catherine quedó asustada con el poder de lo que había descubierto. Decidió no enseñarle a nadie más, hasta que me encontró a mí. Ella me pasó el protocolo completo 3 días antes de morir, con una condición: solo enseñaría a personas que realmente lo necesitaran y que prometieran usarlo con sabiduría. Por eso lo estoy compartiendo contigo, porque sé que lo necesitas
y confío en que lo usarás con responsabilidad. Ahora te revelaré cómo hacer contacto con el ángel de la prosperidad. Su nombre es Raziel. Él es mencionado discretamente en la Biblia, pero solo quienes conocen los códigos pueden identificarlo. Raziel es responsable de liberar recursos financieros en el plano material. Él tiene autoridad sobre oportunidades de negocio, inversiones, ofertas de empleo, herencias inesperadas, hallazgos valiosos, todo lo que involucra una entrada súbita de dinero. Abraham conocía a Raziel, hizo un pacto con él, por eso prosperó de manera sobrenatural. El ganado aparecía de la nada, las tierras se ofrecían gratuitamente, los reyes hacían propuestas inesperadas. No era suerte, era el resultado del pacto. Ahora tú harás el mismo pacto. Entre la medianoche y las 3 de la mañana, después de la preparación, enciende 3 velas blancas. Forma un triángulo. Tú te quedarás en el centro. Las velas representan las 3 dimensiones que se conectan durante el contacto: física, espiritual y financiera. Toma un billete de dinero. El valor no importa. Puede ser 1 peso, 10 pesos, 100 pesos. Lo importante es que sea dinero real. La energía del dinero real atrae a Raziel. Sostén el billete en tu mano derecha. Mira el triángulo de velas. Di en voz alta: Raziel, ángel de la prosperidad material, te invoco para hacer un nuevo pacto. Así como lo hiciste con Abraham, hazlo conmigo. Abre las puertas de la abundancia financiera en mi vida. Espera en silencio durante 1 minuto. Puedes sentir una presencia, una energía diferente en el ambiente. Es Raziel, manifestándose. Continúa. Ofrezco mi gratitud eterna a cambio de tu intervención. Prometo usar la prosperidad con sabiduría, para bendecir a otros, para honrar al Creador, para expandir el reino de los cielos en la tierra. Quema el billete de dinero en la llama de una de las velas. El fuego transforma la energía material en energía espiritual. Es el sello del pacto. A partir de este momento, Raziel está autorizado a actuar en tu vida. Apaga las velas en orden. Primero la de la derecha, luego la de la izquierda, por último, la del centro. Guarda las velas quemadas. No las tires. Son objetos sagrados ahora. El pacto está sellado. Dentro de 24 horas, algo va a suceder. Una oportunidad, una invitación, una propuesta, un descubrimiento. Puede ser pequeño al principio, pero es la señal de que el protocolo funcionó. Pero hay una tercera fase, la más importante. Es la que sella la prosperidad para siempre, la que garantiza que la abundancia se vuelva permanente en tu vida. Sin ella, la prosperidad puede durar solo algunas semanas. Abraham casi cometió este error. Él había roto la maldición, hecho el pacto con Raziel. Comenzó a prosperar, pero casi lo pierde todo, porque no conocía la tercera fase. Hasta que Dios mismo apareció para enseñarle. Es en esta tercera fase donde descubres por qué Dios cambió el nombre de Abraham, por qué se convirtió en padre de naciones, por qué su descendencia se multiplicó como las estrellas del cielo. Hay un secreto espiritual profundo en esta transformación, y Catherine descubrió cuál es ese secreto. Pero antes de revelarte la tercera fase, necesito contarte algo que me sucedió a mí, algo que cambió mi vida para siempre y que prueba que el protocolo de Abraham funciona incluso en los casos más extremos. Estaba en bancarrota en 2018. Había perdido todo en una sociedad que salió mal. Casa hipotecada, tarjetas al límite, sin dinero ni para comer. Mi esposa amenazaba con dejarme. Mis hijos me miraban con vergüenza. Fue entonces cuando conocí a Catherine. Ya era una mujer de edad avanzada. Pocas personas tenían acceso a ella, pero Dios abrió esa puerta en mi vida. Ella me vio y dijo: «Estás bajo una maldición financiera de tercera generación». Ni siquiera entendía qué significaba eso. Ella explicó que mi abuelo había hecho un pacto espiritual durante la Gran Depresión, un pacto de supervivencia. Acepto poco para asegurar lo básico. Ese pacto se había transmitido a mi padre.
y de mi padre a mí. Catherine me enseñó el protocolo completo un domingo por la tarde. Estaba tan desesperado que hice todo exactamente como ella me indicó. Primera fase, el domingo por la noche. Segunda fase, en la madrugada del lunes. Tercera fase, el martes. El miércoles por la mañana mi teléfono sonó. Era un editor de Sao Paulo. Había leído un artículo que escribí años atrás. Quería comprar los derechos para convertirlo en un libro. Ofreció 50,000 pesos mexicanos por adelantado. En una semana recibí 3 propuestas de trabajo. En un mes había pagado todas mis deudas. En 6 meses compré una casa nueva. En un año abrí mi propia empresa. Hoy soy financieramente libre. Por eso sé que el protocolo funciona. No es teoría, es un testimonio personal. Pero Catherine me alertó sobre algo crucial. El protocolo sin la tercera fase es como construir una casa sin cimientos. Puede funcionar por un tiempo, pero no se sostiene. La prosperidad termina volviendo poco a poco al estado anterior. La tercera fase es lo que ella llamaba sello de la perpetuidad. Es lo que transforma una bendición temporal en una herencia espiritual permanente. Es lo que hace que la prosperidad se multiplique en lugar de simplemente mantenerse. Abraham descubrió esto de la manera más difícil. Él había prosperado rápidamente después del pacto con Raziel. El ganado se multiplicaba, las tierras aparecían, las riquezas fluían. Pero notó algo extraño. Con cada victoria surgía una batalla más grande. Reyes envidiosos declaraban la guerra. Familias rivales robaban sus rebaños. Crisis económicas amenazaban su prosperidad. Era como si fuerzas espirituales estuvieran intentando revertir su bendición. Y así era. Fue entonces cuando Dios apareció ante Abraham y le reveló la tercera fase, el sello que haría su prosperidad indestructible. No solo para él, sino para su descendencia hasta la 1000ª generación. Catherine encontró este protocolo en los manuscritos más antiguos. Estaba escrito en arameo. Le llevó meses descifrarlo. Cuando finalmente lo entendió, quedó impresionada con la profundidad espiritual de la revelación. La tercera fase no se trata solo de mantener la prosperidad, se trata de transformarla en una fuerza espiritual que atrae más prosperidad automáticamente, como un imán energético que nunca se desmagnetiza. Pero hay un tiempo específico. La tercera fase solo se puede hacer después de recibir la primera señal de la segunda fase. Puede ser una oportunidad que aparece, dinero inesperado, una invitación a un negocio, cualquier cosa que represente la respuesta del ángel Raziel. Si haces la tercera fase antes de esa señal, no funciona. Si la haces mucho después, pierdes la ventana energética. El tiempo es crucial. Abraham casi pierde esta ventana, y eso casi le cuesta toda su prosperidad. Cuando la señal aparezca, tienes 72 horas para hacer la tercera fase. No más que eso. 72 horas es el tiempo que una energía espiritual tarda en establecerse en el plano material. Después de eso, se solidifica y se vuelve mucho más difícil de moldear. La tercera fase se llama Protocolo de la Multiplicación Perpetua. Es el más poderoso de los 3. Es en él donde no solo prosperas, te conviertes en un canal de prosperidad, un generador automático de abundancia. Abraham se volvió tan próspero después de la tercera fase que los reyes venían a pedirle consejos financieros. Sus estrategias se volvieron legendarias. Su capacidad para generar riqueza parecía sobrenatural, porque lo era. La tercera fase activa lo que Catherine llamaba ADN espiritual de la prosperidad. Es como si tu propia esencia fuera reprogramada para atraer abundancia. No importa lo que suceda externamente, siempre encuentras la forma de prosperar. Las personas que han hecho la tercera fase relatan experiencias impresionantes, ideas de negocios que surgen de la nada, oportunidades que aparecen en momentos inesperados, contratos que se cierran solos, alianzas que se forman naturalmente. Es como si el universo conspirara a favor de tu prosperidad,
Pero tiene un precio. La tercera fase exige algo de ti. No es dinero, no es sacrificio material, es algo más profundo. Algo que Abraham tuvo que entregar para recibir el sello de la perpetuidad. Tuvo que renunciar al control. La mayoría de las personas quieren prosperar manteniendo el control total sobre cómo llegará la prosperidad. Quieren determinar la fuente, el tiempo, la cantidad, el método. Esto limita las posibilidades del universo. Abraham aprendió a confiar completamente en la sabiduría divina. Dejó de intentar controlar cómo llegaría la prosperidad y comenzó a llegar de maneras que nunca había imaginado, más rápido y más abundante de lo que sus planes permitían. La tercera fase trata sobre esta rendición, sobre renunciar a tu limitado conocimiento humano y confiar en la infinita sabiduría espiritual. Es aterrador al principio, pero es liberador después. Cuando haces la tercera fase correctamente, algo cambia en tu vibración energética. La gente comienza a notarlo. Aparecen ofertas, se forman alianzas, el dinero fluye, pero de formas que nunca planeaste. Yo mismo lo experimenté. Después de hacer la tercera fase, las oportunidades comenzaron a aparecer en áreas que ni siquiera conocía. Inversiones que resultaron exitosas sin que yo entendiera cómo. Negocios que florecieron sin mucho esfuerzo de mi parte. Es como si me hubiera convertido en un imán para la abundancia. Pero déjenme advertirles algo. La tercera fase no es para todos. Requiere madurez espiritual, responsabilidad, compromiso con propósitos más grandes que uno mismo. Si solo quieren enriquecerse para gastar en frivolidades, no funcionará. Abraham usó su prosperidad para bendecir naciones, para expandir el reino de Dios en la tierra, para ser una fuente de bendición para otros. Por eso Dios selló su prosperidad para siempre. Ustedes necesitan tener la misma mentalidad. La prosperidad que viene a través del protocolo de Abraham no es solo para ustedes, es a través de ustedes. Se convierten en un canal, un distribuidor de la abundancia divina. Si aceptan esta responsabilidad, la tercera fase transformará sus vidas para siempre. Si no la aceptan, es mejor que se detengan aquí. La segunda fase ya mejorará significativamente su situación financiera. Pero si quieren la prosperidad perpetua, si quieren convertirse en una fuente inagotable de abundancia, si quieren dejar una herencia de bendición para sus hijos y nietos, entonces necesitan la tercera fase. Catherine me hizo prometer algo antes de enseñarme, que solo enseñaría a personas que demostraran estar listas para este nivel de responsabilidad. Personas que entendieran que la gran prosperidad exige un gran propósito. Por eso necesito saber, ¿están listos para esta responsabilidad? ¿Están dispuestos a usar su futura prosperidad para bendecir a otros? ¿Para expandir el reino de Dios en la tierra? ¿Para ser una fuente de esperanza para las personas que están pasando por lo que ustedes están pasando ahora? Si su respuesta es sí, entonces les revelaré la tercera fase, el sello de la perpetuidad, el protocolo que transformó a Abraham en el padre de la prosperidad y que puede transformarles a ustedes en el próximo eslabón de esta línea espiritual bendecida. Pero primero, deben recibir la señal de la segunda fase, esa oportunidad que confirma que Raziel atendió su llamado. Cuando aparezca, regresen aquí y yo les enseñaré el protocolo final, el protocolo que sella su prosperidad para siempre. Ahora les revelaré la tercera fase, el sello de la perpetuidad. Pero prepárense, lo que van a aprender ahora cambió la historia de la humanidad. Literalmente, Abraham no fue el único en recibir este protocolo. Salomón también lo conocía. David aplicó una versión adaptada. José de Egipto lo usó durante los 7 años de abundancia. Todos los grandes prósperos de la Biblia tenían acceso a este conocimiento, pero se perdió a lo largo de los siglos, escondido en manuscritos, protegido por sociedades secretas. Catherine fue la primera persona en más de 1000 años en descifrar el protocolo completo.
La tercera fase se basa en una ley espiritual llamada principio de la reciprocidad cósmica. Es simple. El universo regresa multiplicado todo lo que ustedes dan con el corazón correcto, pero tiene que ser en la frecuencia específica, en el momento exacto, con la intención pura. Abraham descubrió esto cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. No se trataba de matar a su hijo, era sobre probar que estaba dispuesto a dar lo que más amaba. Cuando lo probó, Dios detuvo el sacrificio y selló su prosperidad eternamente. Ustedes harán algo similar, pero adaptado a los tiempos modernos. La tercera fase tiene 5 pasos. Cada paso activa una capa diferente de la perpetuidad. Si saltan algún paso, el sello no se forma. Si lo hacen en el orden incorrecto, incluso podrían revertir las fases anteriores. Primer paso, elijan su ofrenda de perpetuidad. No es dinero, es algo que represente su apego material más profundo. Para Abraham, era su hijo. Para ustedes puede ser una joya familiar, un objeto que tenga valor sentimental, algo que realmente no quieran perder. El universo necesita saber que ustedes están dispuestos a renunciar a cualquier cosa por la prosperidad perpetua, no porque se lo va a quitar, sino porque necesita asegurarse de su compromiso. Segundo paso, ayuno de 24 horas. Comienza al atardecer de un día, termina al atardecer del día siguiente. Solo agua, nada más. El ayuno purifica su campo energético, elimina interferencias que podrían bloquear el sello. Abraham ayunaba siempre antes de tomar decisiones importantes. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Moisés ayunó antes de recibir los mandamientos. El ayuno es puerta de entrada a dimensiones superiores. Tercer paso, la declaración de perpetuidad. Al final del ayuno, cuando el sol se esté poniendo, sostengan su ofrenda de perpetuidad. Miren al cielo, hablen en voz alta. Creador del universo, declaro mi total dependencia de tu sabiduría infinita. Renuncio a mi control limitado. Te entrego este símbolo de mi apego material. A cambio, te pido que selles mi prosperidad para siempre. Pausen por un minuto. Sientan la energía cambiando a su alrededor. Continúen. Prometo usar mi futura prosperidad para expandir tu reino en la tierra, para bendecir a los necesitados, para ser canal de tu abundancia, que mi vida sea testimonio de tu poder prospectivo. Ahora viene la parte más difícil. Necesitan enterrar su ofrenda de perpetuidad, en tierra, en la naturaleza, lejos de su casa, como símbolo de que realmente renunciaron. Mientras entierran, digan, así como esta ofrenda regresa a la tierra, mi prosperidad se arraiga en lo eterno. Lo que planto en fe, lo cosecho en abundancia multiplicada. Sellado está. Amén. Cuarto paso, la vigilia de confirmación. Regresen a casa. No coman todavía. Permanezcan despiertos toda la noche, en oración, en contemplación, en gratitud anticipada. Esta vigilia es crucial. Es cuando el sello espiritual se forma. Durante la vigilia, pueden tener visiones, sueños despiertos, ideas repentinas sobre negocios, ideas que nunca tuvieron antes. Anoten todo. Son mensajes directos sobre cómo su prosperidad se manifestará. Abraham tuvo una visión durante su vigilia. Vio las estrellas del cielo multiplicándose, y una voz dijo, así será tu descendencia, y así será tu prosperidad, incontable como las estrellas. Quinto paso, el primer acto de generosidad perpetua. Al día siguiente, cuando el sol salga, rompan el ayuno. Pero antes de comer algo para ustedes, alimenten a otra persona. Puede ser un indigente, un vecino necesitado, alguien de su familia que esté pasando dificultades. Lo importante es que sea el primer acto después del sello. Muestra al universo que entendieron el principio. Su prosperidad no es para acumular, es para circular, para bendecir. Cuando hagan este primer acto de generosidad, el sello de la perpetuidad se activa. A partir de ese momento, estarán conectados al flujo infinito de la abundancia universal.
para siempre. Pero déjenme contarles sobre alguien que hizo la tercera fase y tuvo una experiencia extraordinaria. La llamaré María. Ella era maestra. Ganaba poco. Mantenía a 3 hijos sola. Elena completó la primera y segunda fase en un fin de semana. ¡Increíble! El lunes recibió una propuesta para dar clases particulares. Le pagaban el triple de su salario y, por supuesto, aceptó. Cuando tuvo la certeza de que era la señal de la segunda fase, procedió con la tercera. Ayunó, enterró un anillo que había heredado de su abuela, hizo la vigilia y, al amanecer, compró el desayuno a una familia que conocía en la colonia. Un gesto de generosidad que cambiaría su vida para siempre. Una semana después, la escuela donde daba clases particulares le ofreció una sociedad en la empresa. En 6 meses era socia. En un año había abierto 3 sucursales. Hoy es una de las educadoras más importantes de la región. Pero lo más impresionante es lo que sucedió después. Elena comenzó a tener ideas de negocio constantemente. Inversiones que resultaron exitosas. Asociaciones que surgían de la nada. Como si se hubiera convertido en un imán para las oportunidades. Eso es el poder de la tercera fase. No solo prosperas una vez, te conviertes en una fuente inagotable de prosperidad. Pero hay algo más que Catherine descubrió. Algo que ella llamaba el efecto Abraham. Las personas alrededor de quien realiza la tercera fase también comienzan a prosperar, como si la bendición fuera contagiosa. Los empleados de Elena comenzaron a recibir mejores ofertas. Sus hijos obtuvieron becas. Incluso los vecinos reportaron mejoras financieras. La prosperidad perpetua crea un campo energético que beneficia a todos a su alrededor. Abraham tuvo la misma experiencia. Todos los que trabajaban para él prosperaban. Sus ciudades se volvían prósperas. Incluso los reyes de la región mejoraban económicamente después de hacer tratos con él. Por eso Dios lo llamó Padre de Naciones. No solo porque tendría muchos hijos, sino porque su prosperidad generaría prosperidad para multitudes. Tú puedes tener el mismo efecto. Ser una fuente de bendición para tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu ciudad. Eso es lo que sucede cuando activas el sello de la perpetuidad. Pero hay algunas cosas importantes que necesitas saber antes de hacer la tercera fase. Primero, el protocolo es irreversible. Una vez activado el sello, no hay vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre, para mejor, pero cambiará. Atraerás personas diferentes, oportunidades diferentes, responsabilidades diferentes. Segundo, serás probado. Después de la tercera fase, aparecerán situaciones que pondrán a prueba tu compromiso con la generosidad. Personas pedirán ayuda, oportunidades para invertir en causas sociales. El universo quiere asegurarse de que mantienes el corazón correcto. Tercero, tu prosperidad puede crecer rápidamente, muy rápidamente. Debes estar preparado psicológicamente. Mucha gente se pierde cuando la vida cambia demasiado rápido. Ten sabiduría para gestionar los cambios. Cuarto, atraerás envidia. La gente cuestionará tu prosperidad súbita. Inventarán teorías, crearán chismes. Es normal. Abraham también enfrentó esto. Mantente enfocado en tu propósito. No te justifiques ante nadie. Quinto, sentirás una responsabilidad mayor, no solo con tu familia, sino con causas mayores, proyectos sociales, la expansión del reino de Dios. Es el precio de la prosperidad perpetua y es un precio que vale la pena pagar. Ahora quiero contarte sobre un error que mucha gente comete. Hacen las 3 fases, prosperan rápidamente y luego se relajan. Piensan que ya no necesitan preocuparse por los principios espirituales, que la bendición es automática para siempre. No es así. El sello de la perpetuidad garantiza que siempre tendrás oportunidades para prosperar, pero aún necesitas ser fiel a los principios. Aún necesitas ser generoso. Aún necesitas mantener el corazón correcto. Abraham mantuvo sus principios hasta su muerte. Por eso su prosperidad nunca disminuyó.
Incluso en crisis económicas regionales, él prosperaba. Incluso en guerras, sus riquezas aumentaban, porque estaba protegido por el sello. Tú puedes tener la misma protección, la misma garantía de prosperidad continua, pero debes mantener el compromiso. Déjame darte algunas orientaciones prácticas para después de la tercera fase. Primera orientación. Dona al menos el 10% de todo lo que recibas. No importa cuánto. 10% siempre. Puede ser para la iglesia, caridad, causas sociales. Lo importante es mantener el flujo de generosidad activo. Segunda orientación. Invierte en conocimiento constantemente. Libros, cursos, mentorías. La prosperidad perpetua exige crecimiento continuo. Recibirás oportunidades que requieren nuevas habilidades. Tercera orientación. Mantén un diario de gratitud. Anota diariamente 3 cosas por las que estás agradecido. La gratitud mantiene tu vibración alta, y la vibración alta atrae más prosperidad. Cuarta orientación. Ayuda a otras personas a prosperar. Enseña lo que has aprendido. Comparte oportunidades. Haz conexiones. Mientras más ayudas a otros a prosperar, más se multiplica tu propia prosperidad. Quinta orientación. Nunca uses tu prosperidad para perjudicar a alguien. No seas codicioso. No seas deshonesto. No explotes a nadie. El sello de la perpetuidad puede ser revocado si usas mal la bendición. Abraham siguió estos principios naturalmente. Por eso Dios lo escogió. No porque fuera perfecto, sino porque tenía el corazón correcto, la mentalidad correcta, el propósito adecuado. Tú puedes tener el mismo corazón, la misma mentalidad, el mismo propósito y recibir la misma bendición. Pero hay una última cosa que necesito contarte, algo que Catherine descubrió en sus últimos años de vida. Estaba estudiando textos aún más antiguos, manuscritos que pocos historiadores conocen. Descubrió que el protocolo de Abraham no fue creado por Abraham, lo recibió de alguien más antiguo, de Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec conocía leyes espirituales que pocos humanos han conocido. Enseñó a Abraham no solo el protocolo de la prosperidad, sino también cómo transmitir este conocimiento a futuras generaciones. Por eso lo estás escuchando hoy. Por eso tuve acceso a este conocimiento a través de Catherine. Por eso ella decidió romper el silencio antes de morir. Todo forma parte de un plan mayor. Un plan para levantar una generación de prósperos que transformarán el mundo. Personas que usarán su abundancia para resolver problemas, para acabar con la pobreza, para expandir el reino de Dios en la tierra. Tal vez seas parte de esa generación. Tal vez tu prosperidad futura tenga un propósito que aún no has visto. Tal vez Dios quiera usarte para bendecir a miles de personas. Solo hay una forma de descubrirlo: aplicando el protocolo completo, haciendo las 3 fases en el orden correcto, con el corazón correcto, con el propósito adecuado. Si lo haces, tu vida nunca más será la misma. En 24 horas comenzarás a ver cambios. En una semana los cambios se acelerarán. En un mes estarás viviendo una realidad completamente diferente. Pero todo depende de ti. Te he dado el conocimiento. Te he explicado el protocolo. Te advertí sobre las responsabilidades. Ahora, la decisión es tuya. Puedes seguir viviendo como siempre, luchando contra la escasez, trabajando duro por poco dinero, viendo pasar las oportunidades, repitiendo los patrones de tu familia. O puedes romper el ciclo, activar el protocolo de Abraham, entrar en la línea espiritual de los prósperos, convertirte en un canal de la abundancia divina, dejar una herencia de bendición para tus hijos. La elección es tuya, pero recuerda lo que Catherine siempre decía: oportunidades como esta no se presentan 2 veces en la vida. Cuando Dios abre una puerta, tienes que pasar. Si no pasas, puede cerrarse para siempre. Esta es tu puerta. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad de cambiar todo. El protocolo de Abraham está en tus manos. El conocimiento que cambió la historia
está disponible para ti. La prosperidad perpetua está a tu alcance. Ahora todo depende de tu valentía, de tu fe, de tu determinación para romper las limitaciones del pasado y construir un futuro de abundancia. Abraham tuvo esa valentía, Catherine tuvo esa fe, yo tuve esa determinación. Y mi vida cambió completamente. Ahora es tu turno. Aplica el protocolo, realiza las 3 fases, activa el sello de la perpetuidad, entra en la línea de los prósperos y prepárate para ser testigo del poder sobrenatural de la prosperidad divina, transformando tu vida para siempre. El tiempo es ahora. La oportunidad es esta. El protocolo es real. Tu prosperidad perpetua ha comenzado.